y por supuesto analizaremos todo lo que está pasando en la situación económica, política y social. Pero hay una cuestión que tiene que ver con las decisiones de los últimos días del gobierno argentino en materia de política exterior. Guelar, hablábamos recién con Agustina, buenas tardes. Gracias por hablar con nosotros. Hablábamos de esto con Hugo, ¿no? Porque Argentina se retiró de esta demanda ante la Haya contra Maduro por presuntos delitos contra los derechos humanos. Primera opinión y primer análisis, ¿no?, sobre esto. Bueno, el primer dato es que decidimos que no hay más violaciones de derechos humanos ni continuidad de las acciones ya existentes en función del análisis hecho por la señora Bachelet, indicando 7.000 ejecuciones, detenciones, desapariciones sumarísimas. Esto es lisa y llanamente un alineamiento con el régimen dictatorial de Maduro, ¿no? Una cosa increíble, pero es lo que hemos hecho. Ahora, el presidente declaró el otro día en una nota que van desapareciendo estas violaciones, pero lo que el Tribunal de la Haya está juzgando son los crímenes ya cometidos, que son muchísimos, desapariciones incluso. ¿Cómo se puede...? Yo no sé dónde vivía el presidente en el periodo entre 1976 y 1983. Seguramente en los últimos 2 años de la dictadura militar había muchos menos desaparecidos, ya se habían cometido los vuelos de la muerte, habían desaparecido porque se habían eliminado los 300 o más centros de detención. Entonces ya no existían las violaciones a derechos humanos de nuestra propia dictadura. A mí me da profunda vergüenza que, habiendo padecido la Argentina una dictadura como la que padeció, hoy nos podamos solidarizar con una dictadura, no sé si tan terrible, pero seguramente muy terrible como la de Nicolás Maduro en este momento. ¿Qué dice el famoso informe Bachelet? ¿Qué es lo que se plantea en ese informe que hizo? Bueno, ahí hay una exhaustiva investigación e identifica con nombre, apellido, circunstancias, hace una cantidad de entrevistas, fue un análisis muy pormenorizado e identifica más de 7.000 casos de detenciones ilegales, desapariciones, torturas. Es decir, es un nunca más para describirlo de alguna forma. Por eso es inconcebible que un país como Argentina hoy pueda retirar la demanda por violación de derechos humanos frente a los abusos. No solamente el informe propiamente dicho, pensemos que hay cerca de 6 millones de emigrados por cuestiones económicas y políticas que están viviendo fuera de Venezuela, que tuvieron que huir. Nosotros tenemos muchos miles de venezolanos a los que, por supuesto, aprovecho para darles la bienvenida porque creo que ha sido muy importante la actitud solidaria que ha tenido especialmente el pueblo argentino con esta gente que está viviendo semejante drama humanitario. Ahora, este episodio me parece que hay que analizarlo no de manera aislada, sino también como la Argentina, Felipe Solá, se posiciona en el conflicto en Medio Oriente entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamás, como el viaje de Carla Bisotti a Cuba también tiene una indicación allí por una visita a una sobrina del ex fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo, del ERP, entonces de Santucho. Digo, hay hechos que hay que entender como un alineamiento a la Argentina con Irán, con Venezuela, ese tipo de geopolítica que está pasando. Sí, son señales que se quieren dar, indudablemente, que no tienen sentido hoy, porque Argentina tiene todo el mundo abierto a tener relaciones simultáneas con Estados Unidos, con Europa, con China, con nuestros vecinos. Ahora, estamos dando señales muy específicas. Una cosa, por ejemplo, es convocar a la paz, el cese el fuego, el dolor por las víctimas del enfrentamiento entre palestinos e israelíes, y otra cosa es tomar partido contra Israel, que es un aliado importante de Argentina, un socio desde el nacimiento del Estado de Israel. Entonces, estos son posicionamientos. Estamos con Hamás, estamos con la dictadura de Maduro, creemos que está bien la represión en este momento dura que hay contra disidentes en Cuba. Es decir, estas situaciones son alineamientos. Después el gobierno dice que no es así, pero ¿y por qué el si gobierno tiene 4 toma este tipo de patas decisión? y ladra, es un perro.
¿Por qué toma este tipo de decisión y se alinea con este tipo de países? Es incomprensible. Los intereses de Argentina deberían estar primariamente con nuestros vecinos, con los que también estamos peleados. Hoy tenemos malas relaciones con Chile, con Paraguay, con Brasil, con Uruguay, países en los que estamos comprometidos en un proceso de integración desde hace 30 años y presidimos el Mercosur. Pensemos en el último viaje del presidente a Europa, en carácter de presidente del Mercosur, reunido con los presidentes de Paraguay, de Portugal, de España, de Francia, de Italia, no mencionó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, un tema central en nuestra relación con Europa. Y no mencionó vacunas, un tema donde hay una deuda, no solamente de explicaciones de las cosas que se hicieron en términos de no haber gestionado las vacunas que el propio gobierno habló de que íbamos a tener para esta fecha, sino de cuáles son las gestiones actuales. O sea, un presidente que pasa una semana en Europa, tema absolutamente prioritario, se llaman vacunas y no menciona el tema. Yo creo que esto también requeriría una explicación. Ahora, este tipo de alineamiento también tiene consecuencias sanitarias y no parecen ser las explicaciones que Alberto Fernández al principio de su campaña daba en el término de política internacional de la Argentina. Ahora parece haber cambiado conforme a un sector más radical del kirchnerismo. No, el gobierno es uno solo, es el gobierno de la señora Cristina. Eso no hay ninguna duda. Hubo dudas y debates, si había doble comando, si había internas. Yo creo que no hay ninguna interna. Este es el gobierno de la señora Cristina Fernández de Kirchner. Lo que no sabemos es cuál es el rol del presidente. ¿De alguna manera se desengancha del mundo la Argentina con este tipo de decisiones? Sí, desgraciadamente yo creo que es un error muy grave. Estamos dando señales confusas desde Washington, las estamos dando también para Beijing. Algunos pueden creer y creen de que hay un gran acuerdo con China. Bueno, acabamos de suspender, y no se sabe por cuánto, finalmente las exportaciones de carne. El 76% de nuestras exportaciones de carne van a China. Compradores chinos que habían adelantado 30 a 40% de embarques, hoy no los pueden despachar por la aduana argentina porque está suspendido y no se sabe, es en principio por 30 días, pero el propio presidente ha dicho que no sabe si no lo va a extender más. ¿Eso es una asociación con China? No, creo que realmente es hacer daño a intereses muy importantes de Argentina, pero también hacer daño a la relación con China, haber congelado el acuerdo con la Unión Europea. Ahora, ir a abrazarse, toquetearlos a los presidentes, tratarlos como si fueran amigos a personas que vio una vez en su vida. Pero eso no son las relaciones internacionales. Yo insisto, el presidente, yo le pido que revisen toda la cobertura hecha por el propio gobierno y por favor díganme si hay una mención al acuerdo comercial Mercosur, Unión Europea, y si hay una mención al tema vacunas. Guelar, usted es un hombre de larga trayectoria política. Cuando analiza esto que usted señala como el gobierno de Cristina Fernández, ¿cómo queda el presidente Alberto Fernández en rigor de la verdad por estas decisiones? Y bueno, queda muy mal, pero esto es su responsabilidad. Él sabía que estaba asumiendo este rol formal de ser un candidato sin poder. Esto que muchos vieron, otros dijeron que no era así, que había una disputa, que era un frente con tres patas, que uno era el presidente, otro era el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y otra era la presidenta, o sea que teóricamente tenía un tercio del poder de ese frente. Yo creo que hoy nadie en la Argentina piensa que la señora Cristina y el Instituto Patria tienen un tercio del poder en el gobierno. Tienen el 100% y lo demuestran todos los días. Es decir, que la decisión respecto a lo que se dijo sobre Israel y Hamás y lo que se dijo respecto a Venezuela es una decisión de Cristina Fernández de Kirchner. Todas las decisiones de este gobierno, a mi juicio, son aprobadas o indicadas, o sea, puede ser aprobadas o ordenadas por quien ejerce en la práctica la presidencia de la República, que es la señora Cristina. De eso, al día de hoy, creo que nadie tiene duda. Ahora, una hipótesis de que las embajadas están loteadas en el gobierno, ¿respondería a esta explicación que usted está dando? ¿Y cómo fue la reunión con Merkel? ¿Cuál es su análisis? Bueno,
tampoco tiene mucho sentido. Estamos hablando de una negociación con el Fondo Monetario que no estamos haciendo. Hoy queda claro que está congelada la negociación. En las versiones más claras del gobierno indican una posición muy crítica del ministro de Economía y del propio presidente. Da la sensación que el presidente está ganando tiempo, está haciendo una suerte de fronting frente a una decisión de no negociar con el fondo. Y el fondo somos nosotros mismos. Algunos hablan en forma antiimperialista del fondo. Nosotros somos miembros, somos accionistas del fondo. El fondo nos presta plata y nos ha prestado mucha plata a lo largo de todo el tiempo, de toda la relación que hemos tenido con el fondo. Por lo tanto, negociar con el fondo es el deber que tiene cualquier integrante, y en nuestro caso, que representamos el 60% de toda la deuda, de todos los créditos que tiene el Fondo Monetario con el mundo, están en la Argentina. Es una negociación mayor, pero yo creo que lo que se está haciendo, y le han dado instrucciones al ministro de Economía y al presidente, que le herdeen, duerman a nuestros socios. Eso lo vamos a pagar muy caro, no tengan la menor duda. ¿Lo único que mantiene al ministro de Economía en este momento es la negociación por la deuda? Bueno, él es el ministro de la deuda, no se lo ve interactuando en los temas económicos, en la relación con el sector privado, en el tema carne, que es tan vital, tampoco se lo ve, en el tema granos, en el tema de las economías regionales. O sea, yo creo que no lo hemos visto al ministro de la deuda interactuando en términos económicos de la economía real de Argentina. Claro. Sí, la idea de que la economía o el país está situado en la provincia de Buenos Aires habla de esta cuestión política. Ahora, ¿cuál es el papel de Paula Español en relación justamente a la economía? Que de acuerdo a su visión. Bueno, ella es una suerte de ministra de Comercio, que sea secretaria de Estado, que ejerce con lo que se ve que es una relación ministerial, un poder muy alto, y con el mismo espíritu del pensamiento kirchnerista, esta cuestión de apretar a los sectores para lograr, por esta vía del aprete, cosas que no se resuelven así. El problema de la inflación no se va a resolver por aprietes. Hay cuestiones que tienen que ver con el aumento de costos en la Argentina, con un nivel de 5% de inflación mensual, con inestabilidad cambiaria, con impuestos que normalmente representan el 40 y hasta el 50 o más por ciento del valor de los productos. El mayor elemento que produce la inflación en la Argentina es el Estado, es la presión impositiva del propio Estado y es la inflación. Entonces, claro, realmente es una suerte de circo, de hacer un ejercicio para mostrar que se están haciendo cosas, y yo creo que los propios sectores tienen que rebelarse frente a eso y plantear con claridad a la ciudadanía, tanto el sector de la carne, el de los granos, el de las industrias regionales, el del pequeño comercio, que hoy está absolutamente fundido. Creo que tienen que hablar con mucha claridad. Creo que hay que terminar con esta idea de aceptar que estas gestiones que parecieran ser proactivas para controlar los precios, garantizar el flujo de productos para el consumo de la gente, tienen algún efecto. Es teatro, es puro teatro, como dice un viejo bolero. ¿Considerás que efectivamente el Ministerio de Economía está en La Plata? ¿Está en la provincia de Buenos Aires? No, el Ministerio de Economía está en el Instituto Patria, lo controla la señora Cristina y lo tiene fragmentado conforme a los temas, pero es ella la que da las instrucciones. Yo creo que tiene la suma del poder en el campo del poder ejecutivo. Claro. Por suerte en la Argentina existe división de poderes, entonces esto no es lo mismo que pasa en el Congreso y no es lo mismo que pasa en el Poder Judicial. En los próximos días y en las próximas semanas vencen los compromisos con el Club de París, ¿no?, del cual Alemania es el principal acreedor. Y después van a vencer también una cantidad de miles de millones equiparables a las reservas que Argentina tiene. En el medio ingresan también 4.000 y pico de millones que el gobierno quiere gastar, pero que son para el pago de la deuda. ¿Qué puede pasar si la Argentina no paga finalmente? ¿Entra en default? ¿Y esto qué significa? Yo creo que, primero, estamos en default. O sea, no existe una declaración formal de default, pero la Argentina no está cumpliendo con sus compromisos. Yo no tengo la menor duda que los acreedores agrupados en el Club de París nos van a dar plazo porque
el mundo tiene suficientes problemas con la pandemia y todo lo que ha generado la pandemia en términos económicos, como para tener un default de Argentina por más de 300.000 millones de dólares, porque ustedes saben que cuando no se cumple con los 2.400, hay lo que se llama el cross default, caen todas las deudas. Y Argentina, que cayó en un default en el 2001 de 150.000 millones, hoy tiene más del doble de obligaciones. Entonces, esto sería un escándalo mundial. Entonces, yo creo que tanto el Fondo Monetario como el Club de París están buscando conciliar posiciones, darle tiempo. No están interesados, no hay una conspiración contra Argentina buscando que esto estalle y pueda ejercer un impacto en cascada en otros países. Ahora, teniendo en cuenta este contexto, ¿no? el de la negociación de la deuda, ¿cómo quedamos parados, ¿no? como país cuando se toman decisiones como esta, ¿no? que hablábamos recién en cuanto a Israel, en cuanto a Venezuela? ¿Nos influye a la hora de renegociar? Sí, nosotros hoy tenemos cero de credibilidad. Desgraciadamente hemos perdido totalmente la credibilidad. Uruguay, que es un país que obviamente ha sido golpeado por la pandemia, por la economía, no es que está libre de problemas, pero acaban de negociar un crédito de 1.200, 1.300 millones de dólares al 2,45% de tasa de interés. La tasa de interés es la más baja en el mundo, en la historia de los préstamos internacionales. Hoy los países que tengan credibilidad tienen todo el crédito que necesitan, pueden refinanciar sus deudas, pueden amortiguar el impacto interno de la pandemia. Todos lo hemos tenido, eso no es solo la Argentina, pero no es lo mismo hacer esto con crédito internacional a largo plazo y a tasas entre 2 al 3%, a no tener lisa y llanamente. Hoy no tenemos crédito internacional y mucho menos inversiones, por supuesto. Ghelari, ¿cómo lee la declaración que firmaron Daer, Zaffaroni, Víctor Hugo Morales, el periodista, Pablo Moyano, diciendo que no hay que pagar al fondo, que las prioridades están acá? ¿Qué significa eso en términos políticos para este gobierno? Bueno, es un ridículo, es un juego de imágenes para engañar a la gente, que la gente pueda creer que hay un enemigo, que es el Fondo Monetario, entonces no le pagamos al fondo y esa plata la usamos para asistencia a la producción. No, es todo un mismo paquete. Nosotros somos parte del fondo, no estamos en otro mundo, el mundo es global, los países que tienen credibilidad van a tener y tienen hoy apoyos crediticios muy importantes para poder aguantar el tiempo de esta pandemia. El daño que ha causado la pandemia es cierto que es global. Ahora, ¿cómo procesar ese daño? ¿Con qué instrumentos? Eso es una decisión local en cada país. Usted dice que es para la galería esa declaración, que es para la tribuna interna, es decir, que la gente crea que nuestros problemas son del fondo. Bueno, es nada más que eso. Es volver a pensar que tenemos un enemigo externo, que hay enemigos externos y que además hay argentinos. Yo sería uno de esos argentinos conspirando con esos enemigos externos en contra de los intereses nacionales, en contra de los intereses de la mayoría. Pero esto es realmente ridículo. Yo creo que cada vez hay menos argentinos que puedan consumir este tipo de pamplinas. ¿Y ese papel del enemigo externo cómo influye, digo, en términos concretos, ¿no?, en nuestra política exterior? Bueno, es que nosotros no tenemos, la verdad, somos un país bendito en eso. Tenemos una extraordinaria relación con nuestros vecinos que deberíamos, como presidentes del Mercosur, estar incentivando, mostrando un Mercosur activo. Ojalá hubiéramos hecho con ellos desde diciembre, en el momento que aparecieron las vacunas, que fueron aprobadas, podríamos haber planteado hacer una gestión como 300 millones de habitantes, que eso es el Mercosur más Chile, para comprar en conjunto. Nos hubiera dado mucha más capacidad de negociación. Nosotros no lo hicimos, no lo propusimos, al contrario, nos enfrentamos y agredimos a nuestros vecinos. Finalmente, Chile, Brasil, Uruguay están consiguiendo, con todas las dificultades que tiene, porque tampoco es que sobran las vacunas o las andan regalando. Es difícil el tema, pero también hay que poner todo el esfuerzo que no hemos puesto. Hay 77.000 muertos ya en la Argentina. Yo creo que este tema de negligencia en la gestión, porque tuvimos la posibilidad de tener 14 millones de dosis de Pfizer, varios millones del fondo COVAX, que es de la Organización Mundial de la Salud. Yo estoy seguro, como ex embajador en China, que podríamos haber tenido muchas más vacunas de Sinopharm.
¿Por qué no las tuvimos? No tenemos ninguna explicación. Y ¿cómo es eso tanto, lo de China? Cuéntenos los detalles que usted los conoce bien, por favor. Bueno, la relación que tenemos con China es extraordinariamente positiva. Además, ustedes saben que yo soy un defensor de la relación con China. Creo que la relación con China es un gran capital que la Argentina viene cultivando y que se fue incrementando desde el 2004, presidencia del presidente Néstor Kirchner, hasta hoy. Es decir, del 2004 hasta hoy han pasado 17 años de continuidad donde siempre hemos avanzado. Hoy la mitad de las reservas que tenemos en el Banco Central es un acuerdo entre el Banco Central de China y el Banco Central de Argentina. Tenemos grandes inversiones, tenemos bancos chinos interviniendo y financiándonos. Tenemos inversiones en minería, en petróleo, en gas, en puertos. Es realmente muy importante la relación con China. ¿Por qué no hemos obtenido más vacunas que las que tenemos? ¿Cuál es el problema? Es que no hemos dado las señales correctas. Por ejemplo, ahora, sin avisarles, sin ningún panorama, nosotros somos, Argentina es el primer abastecedor de carne bovina externa de China, el primer abastecedor, sin avisarle. Le hemos avisado por los diarios. Yo me puedo imaginar el papelón que han pasado el embajador chino en Argentina y el colega y actual embajador, al que le tengo muchísimo respeto y estoy seguro que está trabajando 24 horas por día, que es el embajador Sabino Vaca Narvaja. ¿Cómo puede explicar que de un día para otro se suspenden las exportaciones? Claro. Al principal cliente y desde la posición de ser el primer proveedor. Esto causa alteraciones de los dos lados, que no es precisamente la descripción de una relación de un socio estratégico, de la mayor confianza, que estamos teniendo una opción por China, como a veces algunos voceros del gobierno dicen, que tenemos una opción por China. No es así. Además, no hay que optar por China. Nosotros tenemos un socio importante en China, tenemos un socio importante en Estados Unidos, tenemos un socio importante en Europa. Y los socios más importantes que tenemos en el mundo son nuestros vecinos. Es Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. ¿Le estamos prestando atención a ellos o estamos haciendo estas cosas con Hamas, con Venezuela, con Cuba? ¿Dónde están los intereses de Argentina? Yo insisto, nuestros intereses están en el Mercosur y con nuestros tres grandes socios, aliados y amigos, que son Europa, Estados Unidos y China. ¿Y por qué, digamos, usted hablaba recién de China y la carne, pero frente al resto de los países, cómo quedamos parados con este cese de exportación, que como bien usted decía, en muchos casos fue casi sin un aviso, ¿no? Bueno, con el principal, por eso les digo, el 76% de la afectación, porque es el porcentaje de exportaciones que van desde Argentina hacia el exterior, van a China. O sea, el primer impacto es contra China. ¿Cómo explicamos esto? No hay forma de explicarlo. O sea, Diego, si yo tuviera que ser hoy el embajador, no podría explicar una cosa así. Diego, larga charla, muy interesante siempre escucharlo. Le agradecemos el contacto. Muchas gracias a ustedes y que terminen.